Conforme al calendario de lectura, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8. ¿Quién fue Mateo? La semana pasada no pregunté nada referente a eso, pero ahorita me acabo de acordar. ¿Quién fue Mateo? Un apóstol, muy bien. Antes de ser apóstol, ¿qué función tenía? Cobrador de impuestos. ¿Qué otro nombre tenía Mateo? Leví. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué les cuesta contestar eso? Muy bien. Bueno, Mateo capítulo 8. Bueno, entonces eso quiere decir que él estuvo en los eventos que él narra, ¿verdad? Él estuvo presente. Ok. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Si me siguen con su vista, dice así. ¿Ya estamos ahí? Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Eh, ¿Quién era esta persona? ¿Qué es un oficial romano? ¿Qué característica étnica tiene un oficial romano? Era gentil. ¿Eso qué implica? Que no es parte de las promesas de Israel. Muy bien. ¿Qué más? Era romano. Este, ¿Era el imperio que gobernaba o era el imperio gobernado? El imperio gobernado. Muy bien. ¿Qué otra característica? Es un militar, ¿sí? Realmente un militar. Entonces, muy bien. ¿Qué idioma hablaban? ¿Eh? Griego, muy bien. ¿En qué idioma le contestó Jesús? En griego. Entonces el Señor Jesucristo hablaba también griego, ¿sí? Pero su lengua natal del Señor Jesucristo era arameo. Muy bien. Entonces, en este caso vemos a un Jesús bilingüe. Bueno, entonces, algo que queremos resaltar, el mismo Señor Jesucristo dice, versículo 10 nuevamente, al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es tener fe? ¿Eh? Hebreos 11:1, ¿verdad? Okay. Muy bien. Entonces, es tener esa completa seguridad, ¿no? Estaba teniendo, de hecho, lo que dice el soldado anteriormente es de, Señor, no necesitas ir a mi casa. Yo tengo completamente la seguridad que si tú dices a la distancia que mi siervo, que mi esclavo va a ser sanado, va a ser sanado. ¿Sí? No necesitas estar tú ahí en mi casa porque no soy digno. De hecho, Lucas también menciona este relato y menciona que de hecho hablaron por parte de él algunos líderes de la sinagoga y de hecho dice, es que una de las personas que se merecía que le apoyes es porque inclusive hasta nos ha construido una sinagoga.
¿sí? Entonces, si vemos las características de esta persona, sí es gentil, sí es romano, es el imperio gobernante, sí eran catalogados como muy malos, son los que crucificaron a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese imperio, dentro de ese grupo de romanos, había una persona que adoraba a Dios. A pesar de que era el imperio gobernante, él adoraba al Dios de Israel. ¿Sí? Se daba cuenta o entendía de cierta forma que el Dios de Israel pues era diferente a los dioses griegos, a los dioses romanos. Entendía que el Dios de Israel era diferente. Entonces, cuando se encuentra y escucha hablar de Jesús y de alguna forma puede entender la diferencia de un judío que hace este tipo de señales, pues por obvias razones, pues es diferente. ¿Qué griego o qué romano que él conociera hiciera ese tipo de señales, a menos que fueran trucos de magia o trucos en otro sentido? Pero Jesús realmente era evidente las cosas que él podía hacer, ¿sí? Y algo que él estaba completamente seguro es de que Jesucristo podía sanar a su esclavo, a su criado, a la distancia. Y el mismo Señor Jesucristo no es él el que dijo, Señor, yo tengo fe. No, o sea, es el mismo Señor Jesucristo dijo, no he visto una fe como esta. Y algo que pareciera ser triste, dice, en todo Israel. En toda la nación de Israel no había una fe como este hombre y el Señor Jesucristo en Mateo 8 lo está diciendo. ¿Qué implica esto que el Señor Jesucristo diga en todo Israel? ¿Qué importancia tiene el hecho de que diga en todo Israel? ¿Quiénes son los que deberían de ser los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? El pueblo de Israel. Juan 1:11, ¿qué nos dice? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Y qué curioso que fue un hombre precisamente del imperio romano, gobernante, sometiendo al pueblo de Israel, que él sí era un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Estaba cumpliendo los mandamientos de la ley? No. Eso implicaba también, como romano, casi, casi hasta la muerte, ¿no? Como mera traición. Pero así como dijimos en la escuela dominical, no es tanto que nosotros cumplamos la ley, pero a través de la ley conocemos la moral de Dios. Sabemos lo que le agrada a Dios, sabemos lo que le desagrada, lo que es pecado para Dios y lo que tenemos que evitar si queremos tener una buena relación con Dios. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dice, no he visto una fe como esta en todo Israel. Implica que Israel no era un pueblo que realmente adoraba a Dios de la forma real. Era un Israel que no creía en el Mesías que estaban viendo ahí enfrente. Implicaba muchas cosas. Y el comentario del Señor Jesús no queda ahí. Versículo 11 dice lo siguiente, y les digo que muchos, ¿qué? Gentiles, ¿sí? Recordemos que el Señor Jesucristo, inclusive con anterioridad, no, es más adelante, vamos a Mateo capítulo 10, perdón, sin dejar Mateo 8, 5, perdón, sin dejar Mateo 8, perdón, cuando, perdón, ahí todavía, en el 8, todavía no elegía a sus apóstoles. Más adelante, en el capítulo 10, es cuando Jesús ya elige a sus apóstoles y en el versículo 5, Mateo 10, versículo 5, dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Y la primera instrucción
que les dio fue, no vayan a quienes, a los gentiles, ni a los samaritanos, que son mitad judíos y mitad gentil. Entonces, qué interesante. Primeramente, el Señor Jesucristo, aún así, siempre estuvo enfocado primeramente en salvar a quién, a su pueblo. Esa era su principal meta, salvar a su pueblo, ¿sí? Ser realmente pagar el pecado por su pueblo. De hecho, vamos, sin perder Mateo 8, vamos ahora a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21. Perdón. ¿Ya estamos ahí? Dice 21, y tendrá un hijo, este es en el anunciamiento, dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a todo el mundo de sus pecados. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es su pueblo? El pueblo Israel, ¿sí? Entonces, regresamos otra vez al capítulo 8. Entonces, si se dan cuenta, desde antes del nacimiento del Señor Jesucristo, había un objetivo. ¿Cuál era? Predicarle a quién y salvar primeramente a quién? Al pueblo de Israel, ¿sí? Manda a sus discípulos con la encomienda de primeramente el pueblo de Israel y no vayan a los judíos, no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos, enfóquense ¿quién? En el pueblo de Israel. Y ahora, entre esos dos capítulos, como lo acabamos de leer, nuevamente leemos, y como dice aquí, otra vez versículo 8, capítulo 8, versículo 10, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Sí? Realmente esas palabras pesaban y seguramente pesaban en su corazón, ¿sí? Pesaban en su corazón porque al pueblo por el cual vine primeramente, porque ellos iban a ser el referente para todas las naciones, llevar el mensaje de salvación. De hecho, si recordamos, desde el templo de Salomón, el templo es el lugar de adoración. Salomón quería que fuera un referente y que todas las naciones pudieran voltear a Israel y orar al Dios de Israel. Pero lamentablemente, como ya sabemos, ya leímos todo el Antiguo Testamento, ya leímos toda la Tanaj, ¿sí? Como lo dicen ellos, y lamentablemente el pueblo de Israel no ha estado a la altura de adoración para el mismo Dios, ¿sí? Primeramente, algo que exalta el Señor Jesucristo es, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿En qué estaba fallando el pueblo de Israel? En su fe, en su confianza en su Dios, en el Dios que los había elegido, en el Dios que los había guardado, en el Dios de la historia de ellos. Israel no puede tener historia si no habláramos de lo que dice la Biblia, ¿sí? Prácticamente los libros que tenemos en el Antiguo Testamento históricamente es la vida, es el nacimiento, es todo lo que conocemos del pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a Israel hoy en la actualidad. Se hacen las excavaciones, se hacen los hallazgos arqueológicos y todo se descubre este pasado que nosotros tenemos como literatura, se vuelve real y se vuelve palpable cuando todo, prácticamente en todo Israel, se encuentran lo que se ha comentado. Entonces, si se dan cuenta, Israel es muy especial para Cristo, pero para Dios, pero lamentablemente el pueblo de Israel le está faltando lo principal. Lo que su iniciador, de hecho en la escuela dominical lo mencionamos, su padre, ¿de dónde surge el pueblo de Israel? De Israel. ¿Sí? ¿De quién? De Abraham, del padre de la fe. Y qué interesante, y dice la Biblia, y le creyó a Dios
le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Le creyó a Dios, tuvo esa relación. Simple hecho de creerle a Dios, si Dios dice esto, te creo, Señor. Sabemos, tu palabra es verdad, te creo. ¿Por qué voy a desconfiar? ¿Sí? Por ejemplo, si, digamos, un ejemplo, si yo me quedara sin trabajo, ¿qué tendría que decir? Híjole, Señor, ahora sí nos va a ir en feria. No. ¿Qué tendría que decir? Señor, pues ya no tengo trabajo. No me tengo que preocupar, ¿verdad? 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 No me tengo que preocupar. ¿Sí? Y no nos tenemos que preocupar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos de confiar en el Dios que dijo que nos iba a proveer, que nos iba a cuidar, que nos iba a dar todo lo que nosotros necesitáramos. ¿Sí? Él lo prometió. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel lamentablemente estaba fallando en su fe. Y otra vez, versículo 11, y les digo que muchos gentiles, ¿sí? Como ya lo apuntamos, ¿quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son parte del pueblo de Israel, ¿sí? Sean güeritos, morenitos, negritos, ojos rayados, todo el colorido humano, todo es gentil, a excepción del pueblo de Israel. Solamente para Dios hay dos pueblos, dos naciones. O eres de Israel o eres gentil. ¿Sí vamos bien? Entonces, dice muchos, dice, y les digo que muchos gentiles que no son de Israel, así como este soldado, vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente. Nosotros, de esa forma, ¿cómo somos conocidos los que vivimos aquí en México? Tizayucamex. ¿Eh? Ajá, pero cuando se habla así de los del norte, los del sur, los de este, los del este, somos los de occidente. Nosotros somos los occidentales, somos llamados de esa forma. ¿Sí lo habían escuchado? ¿Sí? A algunos no les gusta el título, pero hasta el mismo Señor, pues van a venir también estos, ¿verdad? Bueno, o sea, también del occidente, ¿no? Dice, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. ¿Sí? Algo que es impactante y esto lo podemos ver y no nos vamos a ver porque ya algunas veces ya hemos visto acerca de las cosas futuras, pero qué interesante que el pueblo, los gentiles y el hecho de que diga Abraham, Isaac, Jacob, ¿quiénes son ellos? Son los padres del pueblo de Israel. ¿Sí? Por ahí en el discipulado tenemos una lección en donde habla acerca de precisamente que Dios unió estos, ¿qué? Dos pueblos. ¿Para hacer qué? Un pueblo santo. Diferente a la iglesia, no, es la iglesia, perdón, diferente al pueblo de Israel, perdón, reitero. ¿Sí? El pueblo de Israel y el pueblo de gentil, forman un solo pueblo para formar un pueblo santo, diferente al pueblo de Israel. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces es importante que el mismo Señor Jesucristo, cuando dice, muchos gentiles vendrán de todas partes, y ellos, ¿qué dice? Se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob, mostrando que iba a haber esa unión. Pero ¿por qué ellos iban a tener esa unión? Versículo 12 dice, pero muchos israelitas, ¿quiénes eran los israelitas? Los del pueblo de Israel, para quienes se preparó el reino, otra vez, otro detalle interesante, para quienes se les ha preparado el reino de los cielos primeramente. Para el rey, para el pueblo de Israel. Y quiero hacer una aclaración. A veces nosotros llegamos a la Biblia, a los evangelios sobre todo, quienes somos gentiles, venimos a los evangelios con nuestra mentalidad ya como cristianos, ¿sí? Ya como cristianos que hemos creído en Cristo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Pero aquí
si pusimos atención, Jesucristo no está pensando o esto que está hablando, ¿a quién se lo está dirigiendo? ¿A cristianos? No. ¿A quién se está dirigiendo? Al pueblo de Israel. Si vamos bien. Entonces, las cosas que Jesucristo está diciendo, ¿para quién son principalmente? Para el pueblo de Israel. Si vamos bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando nosotros venimos con ideas preconcebidas y tomamos estos textos en donde Jesús habla directamente al pueblo de Israel, a mucha gente se los está adjudique y adjudique y adjudique. ¿Sí? Y eso es una mala interpretación. ¿Sí? Porque si no interpretamos bien la Biblia, vamos a pensar que muchas cosas que se le ha dado al pueblo de Israel también son para la iglesia, son para nosotros, y ese es un gran error. Aquí cuántas veces el mismo Señor Jesucristo hace la indicación de que es Israel, Israel, Israel. Y de hecho, él mismo hace la diferencia de gentil y Israel. Así que somos diferentes, ¿sí? Una cosa es ser un judío cristiano también, y otra cosa es ser un gentil cristiano. ¿Sí? Diferentes también, pero aunque lo que es el pueblo santo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, aunque es el pueblo santo, pero aún así el judío tiene promesas como judío y el gentil, pues ninguna, porque está separado y lejos de la esperanza de Dios y solamente tiene esperanza en Dios cuando se acerca a Cristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante notar esa situación. Dice otra vez, pero muchos, versículo 12, pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Por qué es lo que acabo de decir ahorita referente a que debemos de entender a quién se está dirigiendo? Porque aquí el hecho de que diga, y serán arrojados a la oscuridad de afuera, entonces, que a veces decimos, nosotros como cristianos llegamos y le decimos a la gente, mira, te vas a ir al infierno. Mira, es que tienes que creer, porque vea, aquí Dios te está diciendo a ti que te vas. Claro, sí, pero no con este texto. ¿Sí? Porque aquí a quienes está señalando Jesús, a los gentiles o a Israel. A Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, para aquí, porque fue para, y ahora es el que resalte, pero para muchos israelitas, para quienes se les preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad. Algo interesante que veíamos la semana pasada es de que, si recuerdan, cuando llegó la familia de Jesucristo a preguntar por él, ¿qué contestó Jesús? Bueno, es que ahí está tu mamá y tus hermanos que quieren hablar contigo. ¿Qué hizo Jesús? Volteó con sus discípulos y dijo, ¿quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Sino estos que escuchan la palabra de Dios y la hacen. ¿Rechazó a quién? A su familia de sangre. ¿Sí? Ahora aquí, ¿a quién de cierta forma el Señor Jesucristo estaría rechazando? A su nación, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lamentablemente, así como dice, a ellos, a ellos se les preparó el reino, ¿sí? A ellos se les preparó el reino. Y algo que el pueblo de Israel tenía muy claro, nos lo aclara un poco Juan el Bautista o Juan el Sumergidor. Vamos a Mateo capítulo 3, sin perder Mateo 8, ¿sí? Parte del ministerio de Juan el Sumergidor o Juan el Bautista, ¿sí? Mateo capítulo 3, del versículo 8 en adelante, dice lo siguiente. Juan estaba hablando y dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados
y han vuelto a Dios. ¿Quién le está diciendo esto a quién? El Juan el sumergidor o Juan el Bautista. ¿A quién? ¿A los gentiles? No, directamente al pueblo de Israel, ¿sí? Que estaba Juan el Bautista preparando el camino del Señor, preparando un camino de arrepentimiento para que cuando la gente viniese y se quisiese reconciliar con Dios, como lo estaba preparando Juan el Bautista, cuando digan, es que sí, ya me quiero reconciliar, ya quiero estar bien con Dios. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Ahora ya son aquí las buenas nuevas de salvación. Ahora Jesucristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ahora a través de su sacrificio, ustedes pueden obtener esa total reconciliación con Dios. Por eso era necesario que Juan el Bautista preparara el camino del Señor, que empezara a hablar a los corazones de las personas para que las personas pudiesen ir entendiendo el mensaje, para que cuando viniera ese Cristo, la gente dijera, ahora sí, ya me voy a poder poner a cuentas con Dios pagando esta ofrenda, creyendo en Jesucristo para perdón de sus pecados. Pero ¿qué dice más adelante? Otra vez, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Versículo 9, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso, ¿y qué dice Juan el Bautista? Eso no significa nada. ¿Y cuántas personas o cuántos grupos, por ejemplo, y otra vez en contra de los reformados o de teología reformada, que es, pues ya Dios nos eligió, entonces ya vamos a poder vivir, ya vamos a poder vivir de la forma que queramos, salvos, siempre salvos. Así dicen, ¿sí? Por eso también aún siguen bautizando niños, ¿sí? Sin antes ser discípulos. ¿Por qué? Pues porque ya son los elegidos. Eso es como si fuese el mismo judaísmo. El mismo Juan les está diciendo, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Sí. Claro, ellos eran el pueblo elegido por Dios, pero también algo que deberían de entender el pueblo de Israel, que eso no los eximía de su pecado. Dios siempre castigó sus ofensas, Dios siempre castigó su pecado. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de la mal pueblo que ha sido el pueblo de Israel. ¿Sí? Se sentían ellos a salvo, se sentían ellos los elegidos. Pero Juan el Bautista dijo, eso no significa nada. ¿Por qué no significaba nada? Porque ellos tendrán que demostrar su verdadero arrepentimiento a través de su forma de vivir, no a través de su religión, no a través de su nacionalidad, ¿sí? No a través de su mucha religiosidad. No, ellos tenían que mostrar su arrepentimiento con su forma de vivir. ¿Sí? Otra vez dice, eso no significa nada. Y seguimos, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Y a quién le está dirigiendo estas palabras? A pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba fallando en su relación con Dios, estaba fallando en su fe, estaba fallando en su adoración. Lo triste es de que ellos se sentían muy seguros. ¿Sí? Referente a la frase que Jesús hace referente al reino, hay un contraste principal entre el centurión y el pueblo. El centurión era gentil, pero creyó en la autoridad de Jesús.
Muchos israelitas poseían privilegios espirituales, pero no creían en Jesús. El gentil creyente sería recibido. El israelita incrédulo sería excluido. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la única forma de ser salvo es a través de la fe depositada en Jesucristo. No es a través de una línea religiosa, no es a través de ser es que ya nací cristiano y pues ya soy cristiano. Nací, como dicen que, esta frase, es que yo soy de cuna cristiana. Así que dicen, oiga hermano, ¿y usted cuánto tiempo tiene? ¿No? Así, ¿cuánto tiempo tiene de cristiano? Porque pues soy nuevo, ¿no? Y seguramente pues, se ve usted muy inteligente, ¿verdad? Que sabe mucho de la Biblia. ¿Y usted cuánto tiempo tiene de cristiano? Yo soy de cuna cristiana. Ya cuando te dicen eso, como que, uy, perdóname, ¿no? O sea, bueno, o sea, no, sí se ve, y sí sabe mucho de la Biblia, a veces, o sea, gente honesta, ¿verdad? Gente sencilla, y sí sabe mucho de la Biblia, y ya se sabe toda la Biblia, y pues nada más lo empieza así a atacar, y permítame, estoy ocupado, y ya se va, ¿no? Entonces, sí, porque le huyen a ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque la gente está más acostumbrada a ser que religiosos. ¿Sí? Y gente o gente que nace, por así decirlo, como dicen, de cuna cristiana, que jóvenes, niños, llegan a cierta edad y piensan que también son cristianos porque siempre han ido a la iglesia, sus papás son creyentes, siempre han estado en las escuelitas bíblicas, siempre se han sabido muchos cantitos, muchos versículos de memoria, se saben los libros de la Biblia, bla, 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 pero pues ya se sienten cristianos. Y eso no es una realidad. Esa es una gran mentira y eso es algo muy peligroso para nuestros hijos, eso es algo muy peligroso para nuestros jóvenes, ¿sí? Y el mismo Señor Jesucristo lo está resaltando y el mismo pueblo de Israel lo está, con su vida, con su ejemplo, nos lo está demostrando. No es la nacionalidad, no es el lugar, no es el que nos hayan enseñado eso, no es qué es realmente lo que realmente me salva. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo por nosotros. En el mismo Evangelio de Mateo enseña que no basta con tener cercanía religiosa o llamarse parte del pueblo de Dios. Ahora, si recordamos otra vez a Juan el Sumergidor o Juan el Bautista, lo que acabamos de leer, que dice que el hacha está ya lista, ¿verdad? Para el juicio de Dios. Estamos en nuestro pasaje principal, Mateo 8, ¿sí? Solamente vamos un capítulo anterior, capítulo 7, y el mismo Señor Jesucristo, a partir del versículo 21, dice lo siguiente: no todo el que me llama, ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. ¿A quién se lo está diciendo? Directamente, principalmente, a los judíos. ¿Sí? Estamos hablando de ese contexto, ¿verdad? Seguimos en el mismo contexto, ¿sí? Que nosotros lo hemos hablado y yo lo he mencionado de esa forma, ¿no? Tomando lo que dijo el Señor Jesucristo y en parte también es a nosotros, pero principalmente, y el tema es ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y este tema lo vienen arrastrando desde Juan el Bautista y el Señor Jesucristo lo está mencionando. De hecho, versículos antes está hablando acerca del fruto bueno, del árbol bueno, del árbol malo. Entonces dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ellos se sentían muy seguros de que iban a entrar, porque para ellos, y el mismo Señor Jesucristo dijo, para ellos era preparado, ¿qué? El reino. Entonces ellos se sentían tan seguros. Y sí, Señor, Señor, te alabamos. Sí, Señor, esto. Sí, Señor, lo otro y todo. Tanto que el Señor Jesucristo dijo, este pueblo solamente me honra de dientes para afuera. Pero su corazón está lejos de mí.
está naufragado, está lejos de mí. Dice, entrarán en el reino del cielo, dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué fue lo que aprendimos la semana pasada? ¿Quiénes eran la verdadera familia de Jesucristo? Los que escuchan la palabra de Dios y la siguen. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Se dan cuenta? Nada más es ir uniendo las piezas. Versículo 22, el día del juicio, y se lo está diciendo a los judíos, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, etcétera. ¿Sí? ¿Qué estaban hablando? De una forma que religiosa. Ellos estaban apelando a su religiosidad, ellos estaban apelando a lo que religiosamente hacían como judíos, ¿sí? Ellos estaban apelando a lo que religiosamente ellos hacían por costumbre y por tradición, ¿sí? Algo interesante, y otra vez repito, estamos capítulo 7 y aún el Señor Jesucristo todavía no elegía a sus apóstoles. Todavía no elegía a sus apóstoles. Entonces, ahí que confirmamos que se está dirigiendo principalmente a quiénes, al pueblo de Israel, total como nación. El pueblo de Israel estaba, ¿qué? Fallando. ¿Por qué aquí no dice el Señor Jesucristo, o por qué no dicen estos que están diciendo en tu nombre, por qué no dicen, hemos creído, hemos depositado nuestra fe, hemos confiado en ti? Ninguno. Ninguno. Todos es, en tu nombre expulsamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre, y etcétera. Pero versículo 23 dice, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sí? Lamentablemente, algo que hay que y que nos enseña el pueblo de Israel, y recordamos con base a 1 Corintios, todo lo que tenga que ver con Israel para nosotros es ¿qué? Ejemplo, advertencia y enseñanza, ¿sí? No es directamente para nosotros, pero sí es ejemplo, advertencia y enseñanza, ¿sí? Y creen que este tipo de situaciones no pueda también ser parte de muchas iglesias, de muchas formas de pensar que ya se sienten, como diríamos, aquellas que son de teología reformada y muchos otros grupos que ya se sienten los elegidos, los seguros, ¿sí? Lo importante, porque aquí, ¿qué es lo que destaca? Volvemos al capítulo 8 de Mateo. ¿Qué es lo que está destacando el Señor Jesucristo? Las cosas que hacen, la religión que hacen, de la religión que pertenecen. No, está hablando acerca, ¿qué fue lo que exaltó Jesús al ver la actitud del soldado? La fe. No es la religiosidad, es la fe. ¿Sí? Entonces, nosotros y las personas, la única forma en la que pueden ser salvos es al depositar toda su fe, toda su esperanza, toda su confianza en lo que Jesucristo ha hecho por ellos en la cruz. ¿Sí? Cristo vino a salvar a su pueblo, pero también más adelante se abre esa misericordia para nosotros que somos gentiles, que no estamos aquí, más que solamente el romano, ¿sí? Pero nosotros podemos disfrutar de esto que Jesús le dijo al romano, si también mostramos la misma fe, no la religiosidad, no la confianza de nuestros méritos, no, sino es la fe en Jesucristo. El centurión, aunque era gentil, reconoció la autoridad de Jesús y confió en él. ¿Sí?
Esto lo demostró mucho el centurión cuando dijo, no, Señor, yo también tengo, ¿qué? Autoridad. Si yo digo esto, ellos hacen, o yo mismo estoy bajo autoridad. Tú solamente di y harán. ¿Qué estaba reconociendo? La autoridad de Jesús. Por eso que en el capítulo 7 otra vez, por eso el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa fe depositada en Jesús es entender que Jesús tiene que esa autoridad. ¿Sí? Igual mucha gente podría estar en las iglesias, congregarse, pero aún así no creer que Jesús tiene autoridad en sus vidas. Hoy entonamos un canto que dice que en mi vida el capitán es Cristo. Diríamos, ¿ese canto realmente lo podríamos entonar con sinceridad? ¿O nada más porque está movidito y está bueno y lo entonamos? No, tiene que ser en completa conciencia de lo que cantamos. ¿Qué dice Corintios? Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento, también dice. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. ¿Sí? No nada más es seguir la labia cristiana, no nada más es seguir las religiosidades que a veces nosotros mismos nos hemos impuesto. ¿Sí? Entonces, el centurión, aunque era gentil, reconoció la autoridad del Señor Jesús, confió en él. En contraste, muchos que se consideraban herederos naturales del reino, que serían excluidos por su incredulidad, refiriéndonos a pueblo de Israel. Jesús estaba anunciando que personas de todas las naciones serían recibidas en el reino mediante la fe, mientras quienes rechazaran al Mesías no podrían apoyarse en su descendencia, sus tradiciones, sus conocimientos bíblicos, ni su pertenencia religiosa. La enseñanza también se aplica a quienes hoy forman parte de una iglesia. Haber recibido en un hogar, haber crecido, perdón, en un hogar cristiano, haber sido bautizado, conocer la Biblia o asistir religiosamente no garantiza la salvación. Lo decisivo es arrepentirse, confiar verdaderamente en Cristo y reconocer su autoridad en tu vida. Eso se llama salvación, no religión. ¿Sí? No somos de ninguna religión, somos salvos, somos cristianos porque hemos sido salvos por méritos de Jesucristo, no por religiosidad. ¿Sí? Entonces, es importante enfatizar esto. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? Adelante. Un comentario nada más. Ya que dijo que en algunas iglesias dicen salvos, Siempre salvos. Incluso también tienen una frase que abogado tenemos. Entonces eso les permite estar. Sí, pecando y pecando. Dicen, abogado tenemos. Sí. Y nunca, como Juan el sumergidor les dijo, demuestren con su vida realmente su arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, sí, esos grupos, pues se sienten los elegidos, ¿va? Se sienten los elegidos y lamentablemente, pues se autoengañan y engañan a sus feligreses, tristemente. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar y como decíamos, lo principal en nuestras vidas es nuestra fe. Nuestra fe es lo que siempre va a ser la clave para nuestra vida. Vamos a orar.